Bolivia suyu, Huaranca pusaqpachaq iskay chunka phisqayuq watapi Bolívar sutiwan pajaricamorqa, phisqa huch'uy llaqtakunawan, maypachachus iskay hunu kinsapachaq suqta chunka kinsayuq Huaranca qanchispachaq suqta chunka hisq'unniyuq Huaranca tawak'uchu thask'iyniyuq karqa, Huaranqa pusaqpachaq suqta chunkayuq watamanta pacha imaymana hallp'ata kamachiqkuna chinkachispa karqanku. Argentina suyuwan, pachaq qanchis chunka Huaranqa qanchis pachaq phisqa chunka pusaqniyuq, Huaranqa tawak'uchu thask'iyniyuq chinkachispa karqa. Brasil suyuwan, Acre chiqampi, iskay layamanta hallp'anchikta chinkachirqanku, ñawpaqpi Tata Mariano Melgarejo, pachaq iskay Huaranqa tawa pachaqniyuq, Huaranqa tawak'uchu thask'iyniyuq haywakuspa karqa, qhipanpi maqanakupi, pachaq pusaq chunka pusaq Huaranqa qanchis pachaqniyuq, Huaranqa tawak'uchu thask'iyniyuq chinkalllarqataq. Hinallamantataq Mato Grosso nisqa sutiyuq huk rimanakuypi Tata Felipe López Neto Mariano Donato Muñozwan iskay chunka qanchisniyuq pachapoqoy killapi Huaranqa pusaq pachaq suqta chunka qanchisniyuq watapi haywakullarqataq. Chanta chunka qanchisniyuq aymuray killapi Huaranqa hisq'un pachaq kinsayuq watapi Tratado de Petrópolis sutiyuqmin hallp'ata haywakullarqataq. Kay tukuyninpiqa Bolivia suyunchik tawapachaq hisq'un chunka Huaranqa tawapachaq kinsa chunkayuq Huaranqa tawak'uchu thask'iyniyuq chinkachispa karqa. Hinallamantataq iskay pachaq phisqa chunka Huaranqayuq Huaranqa tawak'uchu thask'iyniyuq Perú suyuman haywakuspa karqa. Kay rimanakuypiqa Tata Solón Polo Daniel Sánchez Bustamante ima chunka qanchisniyuq tarpuy killapi Huaranqa hisq'un pachaq hisq'unniyuq watakasaqtin. Chanta Paraguay suyuwan iskay pachaq kinsa chunka tawa Huaranqayuq Huaranqa tawak'uchu thask'iyniyuq chinkapuspa karqa. Kaytaqri hatun maqanaku karqa Guerra de Chaco nisqa sutiyuqwan riqsinchis. Kay hatun maqanakuyqa Huaranqa hisq'un pachaq kinsa chunka iskayniyuq watapi apakurqa. Chile suyuwan pachaq iskay chunka Huaranqayuq Huaranqa tawak'uchu thask'iyniyuq chinkapuspa karqa. Kay hatun maqanakuy may sinchi llakiyniyuq phutiyniyuq ima yanqa manakaqmanta apakuspa karqa. Chaypi yachasqanchikman hina Pacífico mamaquchanchikta qhichuchikullarqanchistaq. Yupaykuspa kay tukuy chinkasqa hallp'anchikqa hunu iskay pacha suqta chunka phisqa Huaranqa pachaq pusaq chunka pusaqniyuq Huaranqa tawak'uchu thask'iyniyuq ruwakun. May pachachus nisuman kuskantapuni kay Bolivia hallp'anchikta waq suyukunaman haywakuspa karqa. Muy bien, amiguitos, en el video anterior aprendimos los números del 0 al 10. En esta clase aprenderemos los números más grandes, del 11 al millón. Esto será muy sencillo siempre y cuando tomemos en cuenta cómo se pronuncian y cómo se escriben. Primeramente, del 11 al 19. Si aprendes y practicas estos números, no tendrás problemas con los demás números. Comencemos. El número 11 lo escribiremos de esta manera, 10 y 1, es decir, chunka u. El número 12, chunka iskay. El número 13, 10 y 3, chunka 15, 14, chunka tawa. El 15, chunka phisqa, chunka soqta, chunka qanchis, chunka pusaq, chunka hisq'un. Hasta aquí algo sencillo. Ahora debemos aclarar algo muy importante. Fijémonos en la última letra de cada escritura. Unos terminan en consonantes y otros en vocal. Cuando terminan en vocal se le adhiere el sufijo yuj. Cuando terminan en consonante se le adhiere el sufijo niyo. Entonces, la pronunciación correcta, chunka niyo. El 12, chunka iskayniyo. 13, chunka kinsayo.
chunka tawayo, chunka piscayo, chunka sohtayo 17, chunka canchisnio 18, chunka pusajnio, chunka hisconio. Ahora bien, ¿cómo se escriben estos números? El 20 escribimos como si fueran 2 decenas, isca y chunka. El 30 escribimos como si fueran 3 decenas, quinza chunka. El 40, 4 decenas, tahuachunca. 50, 5 decenas, pisca chunca. 60, sohtachunca. 70, canchischunca. 80, pusajchunca. 90, hiscon chunca. Ahora hagamos otro ejercicio. ¿Cómo escribimos estos números? Iskaichunca, iskainillo, quinzachunca tawayo, tawachunca canchisnio, sohtachunca ujnio. Entonces recordemos, cuando un número termina en consonante, se recurre a la partícula nio para su correcta pronunciación. Y si termina en vocal, simplemente se añade el sufijo yu. Ahora es necesario aprender los siguientes números. Chunka, 10, como ya sabemos. Pachaj, 100. Huaranca, 1000. Entonces, ¿cómo se escriben y pronuncian estos números? Pachaj, 100 o una centena. Iskay Pachaj, 200, 2 veces 100. Quinza Pachaj, 3 veces 100. Tawa Pachaj, 4 veces 100. 500. Pisca Pachaj, 600. Sohta Pachaj, 700. Canchis Pachaj, 800. Pusaj Pachaj, 900. Hiscon Pachaj. Hasta aquí aprendimos los números del 100 al 900. Ahora bien, ¿cómo escribimos y pronunciamos estos números? Pachaj quinzayo. Notemos que el 0 no tiene valor alguno dentro de la numeración 1 y 3. Por lo tanto, saltamos al inmediato superior y decimos quinzayo. Quinza termina en vocal y añadimos el sufijo yu. Pisca pachaj canchis chunka hiscon mio. Hiscon termina en consonante. Consiguientemente añadiremos el sufijo nio. Continuemos con los siguientes números. Iskay pachaj chunka iskay mio. Quinza pachaj iskay chunka pusaj mio. Sohta pachaj quinzayo. Tawa pachaj tawachunka canchis mio. Hiscon pachaj hiscon chunka hiscon mio. Canchis pachaj ujnio. Excelente, amiguitos. Hasta aquí llegamos muy bien. Ahora llegaremos hasta el 1000. Huaranca, 1000. Iskay Huaranca, 2000. Quinza Huaranca, 3000. Tawa Huaranca, 4000. Pisca Huaranca, 5000. Sohta Huaranca, 6000. Canchis Huaranca, 7000. Pusaj Huaranca, 8000. Hiscon Huaranca, 9000. Chunka Huaranca, 10.000. Ahora, amiguitos, ¿cómo leemos estos números? Iskay Huaranca chunka quinzayo. Tawa Huaranca tawa pachaj tawa chunka tawayo. Huaranca pisca pachaj iskay chunka canchis mio. Una vez llegado al 10.000, los números son correlativos tal como hemos aprendido del 10 al 1000, con la única relevancia de tomar en cuenta la palabra Huaranca. Ahora bien, lo último que nos faltaba es el millón. ¿Cómo se escribe y cómo se pronuncia? Juno, millón. Iskay Juno, 2 millones. Quinza Juno, 3 millones. Tawa Juno, 4 millones. Pisca Juno, 5 millones. Sohta Juno, 6 millones. Canchis Juno, 7 millones. Pusaj Juno, 8 millones. Canchis Juno, 9 millones. Chunka Juno, 10 millones. Simplemente es recordar las combinaciones de los números como chunka, pachaj, huaranca y juno. Aprender las terminaciones yu y nio para las últimas cifras. Así de sencillo, como verán, estaríamos empezando nuevamente a contar del 1 al 1000. Simplemente es recordar las combinaciones de los números como chunka, pachaj, huaranca y juno. Y aprender las terminaciones yu y nio para las últimas cifras, con la adición de la palabra juno. Eso es todo, amiguitos. Espero que hayan aprendido y les sirva de mucho esta práctica de los números en lengua quechua.
Yachachiq mana kayta yacharqanichu. Kay chika hallp'anchiqta qhichwasqanchisri. Qusqan Boliviatapuni ñaqa qhichwasqanchis. Nuqaman astawan gustawan kay yupaykunamanta astawan yacharikuni. Leeripuykimanpis. Waranqa pusaq pachak iskay chunka phisqayu. Nuqamanchis yachachiq mana kaytaqa yacharqanichu. Kay chika hallp'anchista qhichwasqanchisri. Qusqan Boliviatapuni yaqa Amiguitos, ahora que ya hemos aprendido los números, les desafío a que puedan leer estos números. Una vez que hemos leído los números anteriores, ahora podamos escribir en nuestros cuadernos y presentemos al profesor lo siguiente. Ima Watapitaq Paqarikorqanki. ¿En qué año naciste? Bolivia suyo. Ima Watapitaq Paqarikamorqa. Bolivia, ¿en qué año nació a la vida independiente? Paraguay suyo. Maychiqa hallp'anchista qhichwarqanchis. La República del Paraguay, ¿cuánto fue el territorio que nos ha usurpado? Mascawataña Casan, Bolivia suyunchis, Paqaricamusqanri. ¿Cuántos son los años que Bolivia nació a la vida independiente? Kunan, Ima Watapitaq Casanchisri. Hoy, ¿en qué año estamos? El siguiente trabajo para la presentación a los profesores es sacar fotografías de numeraciones que veas en las calles y dar lectura a los mismos. Y estos trabajos los debes presentar a tu profesor. Felicidades amiguitos, hasta aquí llegamos con este video. Aprendamos los números en lengua quechua. Hasta nuestro próximo encuentro.